Bueno, Joaquín, para mí el podcast desde el Festival de Córdoba y tenemos aquí a una invitada especial. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, pues yo soy Kenia de Debir. Ah, Kenia, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo se lleva eso de hacer tantas entrevistas y ahora que te pregunten a ti? Un poco raro, la verdad, me dan ganas de preguntarte cosas. Es una sensación extraña. O sea, ¿qué me quieres preguntar? No sé, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya no sé, pero ¿qué tiempo hace? No sé, ¿de dónde vienes? Me vengo de Sevilla y el tiempo más o menos es el mismo que en Sevilla, ¿eh? Tu historia familiar. La historia familiar complicada. Podemos tirar ahora aquí para atrás, ¿eh? Sí. Podemos tirar para atrás ahora. Sí, podemos tirar mucho para atrás. Oye, has estado en Carcassonne, ¿no? Has estado en el festival de ese. He estado en Carcassonne, sí, y la verdad es que es súper chulo. Ahora en Carcassonne la idea es que quieren hacer, no sé si cada año, pero cada X tiempo les gustaría un poco celebrar Carcassonne en la propia ciudad y hacer pues una serie de actividades, gincanas y demás, y esta vez que hemos ido la verdad es que ha sido bastante disfrutable. ¿Te gusta esto de viajar con Debir para hacer todo este tipo de cosas, de preguntas y de entrevistas? Bueno, yo me lo paso bomba. Esto es de las mejores partes, la gente que es siempre fantástica y los viajecitos. Hombre, se te nota en la sonrisa y en la cara que le pone. Hombre, claro, contentísima, la verdad. El año pasado te mojaron o algo así, hicieron algo raro en Carcassonne, ¿no? El año pasado... ¿Qué hicimos el año pasado en Carcassonne? Pues no. Ah, te cogieron en brazo. Me cogieron, mira, yo qué sé, porque ya soy como un monigote, ya no tengo ningún control, vamos. Bueno, el Festival de Córdoba todo bien, ¿no? Todo fantástico, un montón de gente, la temperatura bien, que dices Córdoba, puede dar un poco de miedo, por lo menos a la gente del norte, ¿no? Pero súper bien. Tiempo fantástico, hay un montón de gente majísima por aquí y además está lleno de mesas, es muy fácil jugar y echar un buen rato. ¿Llevas mucho tiempo en Debir o es que estabas entre bambalinas y de repente has salido a la palestra? ¿Cuánto llevo en Debir? No hago 2 años todavía, ¿eh? Voy a hacer 2 años... Sí, 2 años el año que viene. De acuerdo. Año y medio. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, muchas gracias por atendernos y nada, simplemente darte un saludo aquí dentro del festival y lo pondremos en el podcast, esta pequeña charla contigo. Perfecto, pues nada, gracias a ti por pillarme aquí un ratito y cambiar un poco los roles. Muy bien, muchas gracias, Kenia. Seguimos jugando, vamos. Bienvenidos a Mipel Podcast, 4ª temporada. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta presentación de Un Mundo de Juegos dentro del Festival Internacional de Juego de Córdoba, donde tenemos el placer de tener con nosotros al autor, Oriol Comas, que nos va a contarnos un poquito qué es lo que contiene este libro, por qué y qué es lo que podemos descubrir y aprender de él. Para poder presentarle y acompañarle en la presentación tenemos también el placer de tener con nosotros a Julia Iriarte, cabeza visible de Bebé a Mordor, quien ha tenido además el ofrecimiento, la generosidad de escribir el prólogo del libro. Así que simplemente desde su hogar editorial, pues daros las gracias a todos por venir, por interesaros por el libro y dejaros con Julia y Oriol para aprender un poco más de este mundo lleno de libros. Gracias. Muchas gracias. Por supuesto, el honor absoluto fue mío cuando me propusieron escribir este prefacio. Le dije literalmente a Felipe, esto es una oferta que no se puede rechazar. Un auténtico honor. Sin cabeza de caballo en la cama. Sí, lo reconozco, no había ninguna cabeza de caballo, en este caso no hacía falta. Para presentar a Oriol Comas,
me he puesto a buscar información en internet como si yo no supiera ya quién es, evidentemente, pero vamos a... Algunas cosas a veces se olvidan de todo. Cuando has hecho tantas cosas, dices, madre mía, este señor que tengo aquí, Oriol Comas y Coma, es considerado uno de los grandes expertos y divulgadores europeos sobre el mundo y la historia de los juegos de mesa. Importante aquí, es autor de más de 50 juegos de mesa, más de 50, que se dice pronto. Realizó la adaptación al catalán del Scrabble y de su diccionario oficial con el lingüista Lluís de Izaguirre. Entre sus creaciones lúdicas destacan Verbalia y Enigmarius, con Mario Serra, Gaudí y Ágora Barcelona, con Jep Ferret, el Joc del Món, Dragons y Dictus. Es autor también del juego concurso online ¿Qué Llegueixes? ¿Está bien pronunciado? Regular. ¿Qué Llegueixes? Esto es el curso avanzado. ¿Qué llegeixes? Llegueixes. Bien. Venga, bien. Con Ferret y Carlota Torrents, por encargo de la ILC. Fue responsable del ámbito del juego en el Fórum Universal de las Culturas y ha sido el fundador y director de la feria Jugar por Jugar. Está mejor. Jugar por Jugar. Sí. Y el Gran Festival DAO Barcelona, que de ahí seguro que 100% de todas las personas lo conocen, desde su creación en 2012. Ha publicado, este no es su primer libro, ha publicado los libros El Món en Jocs y 15 juegos que cambiaron el mundo, y actualmente Un mundo de juegos pues es su último libro, pero vendrán más cosas muy prontito, además, me parece. Y este dato me parece muy importante también, porque es mágico. Oriol Comas en los últimos años se ha convertido en un personaje real de ficción en la serie de novelas Ludocriminales de Mario Serra. Primera pregunta, ¿qué se siente al convertirse en un personaje real de ficción? Mario Serra es un escritor catalán que no se ha traducido al castellano, se ha traducido al italiano, al polaco y al coreano, pero yo creo que tiene alguna traducción al castellano, pero no esta serie. Un día me propuso, con un gin tonic, me dijo, tengo una idea para ti, yo te la digo, tú no digas nada y lo hablamos dentro de un tiempo. Y la idea era que quería escribir una novela en que yo fuera el protagonista. No una novela en que el protagonista estaba inspirado en, sino que el protagonista se llamaba Oriol Comas Coma, experto en juegos, y le pasaban cosas. Y yo le dije, esto es un experimento como de Pirandello, y los personajes buscan autor, y dicen, no, eres tú de verdad. Digo, bueno, me lo pensé, puse las condiciones, él puso como condición que cobrábamos a medias, me negué, pero él lo puso como condición, y Mario Serra es una persona muy cotizada en Cataluña, que sale en la tele, en la radio, escribe en prensa, escribe obras de teatro, escribe guiones de cine, escribe muchas novelas, y es un hombre muy cotizado. Y bueno, pues le acabé diciendo que sí, sabiendo que tenía derecho a veto. Bien, eso me parecía importante, era lo que te iba a preguntar, de hecho a veto, según qué cosas. Y por ejemplo, sí, pero no siempre me hace caso. Y por ejemplo, mi pareja le dijo que no quería aparecer, con lo cual yo salgo en las novelas, que soy yo, pero... ¿Y dónde está ella? No, ella no existe. No hay ningún tipo de referencia. Solo sale una sobrina mía, que se llama Sol, que no existe. Marius no conoce a mi familia. Pero cuando una sobrina mía, que se llama Marta, que sí que existe, mi sobrina Marta, un día me llamó y me dijo, dile a Marius, estoy muy enfadada, porque si esa Sol soy yo, ¿por qué no se llama como yo? Claro. Y le dije, lo siento, nena, pero es que tú Marius no sabe que existas. Pero si yo lo he leído, soy yo. Dije, no, que no eres tú. En fin. Y estas novelas, no me alargo, tienen dos puntos troncales. Empecé siendo una novela, ahora son 3. La primera y la tercera de mucho éxito, la segunda pinchó por la pandemia. Y la cuarta, que es sobre los juegos de rol, ya va por la mitad, Marius. Decía que tienen 2 aspectos troncales. Una, que el protagonista siempre soy yo. Y la otra es que la base de todas las novelas es el juego. Por ejemplo, hay un personaje, es una vecina mía con la que juego el backgammon está muy presente.
en la primera novela se desarrolla cuando yo estoy dirigiendo una gincana en las Ramblas de Barcelona. La segunda, cuando estoy organizando el DAO en Lisboa por encargo del Ayuntamiento de Lisboa. La tercera, en una reunión de expertos mundiales de juego en la Abadía de Montserrat, etc. Siempre hay muertos, con lo cual y siempre yo estoy allí y siempre me detienen, etc. Son novelas de asesinatos. Bien. Y nada, que ha sido lo que empezó siendo una gamberrada, ya es una serie, y a mí me ha tocado la rifa, me ha tocado la lotería, porque a todo eso, Marius, además de todo esto que he dicho, un día le conté 8 trabajos remunerados cada mes. 8 trabajos bien remunerados cada mes. Además de esto, es buen marido, buen padre de familia y muy amigo de sus amigos, con los cuales sale todos los domingos a subir montañas, por ejemplo. Muy bien. O sea, yo no sé cuándo duerme. Pues digo que me tocó la lotería porque lo más sagrado para un escritor es lo que los escritores llaman la cocina. Es decir, las tripas de la bestia. Lo que ellos hacen para que de aquello salga una novela. Y esto es el Sarta Santorum del escritor. Ahí no entra nunca nadie. Pues yo tengo el privilegio de estar desde la primera idea de la novela, estar dentro de la novela. No escribo nada, escribo solamente Marius, pero la pensamos los dos y yo propongo tramas, propongo personajes, etc. Qué maravilla. Lo cual es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Al final es un poco el proceso de creación en general, tiene como cosas en común, ¿no? Tanto el proceso de creación lúdica, el proceso de creación de libros, el proceso de creación de pues, casi cualquier cosa, ¿no? Has comentado pues que si Lisboa, que si cosas que pasan en Lisboa, cosas que pasan en un sitio, cosas que pasan en otro. Yo quería comentar, quería hacer una confesión aquí, aprovechando que no hay muchísima gente que va a escuchar. Sálvame Deluxe edición juego. Que mi verdadera pasión no son los juegos de mesa. Mi verdadera pasión es viajar. Y me ha pasado una cosa con este libro, con Un Mundo de Juegos, me ha pasado que me ha hecho viajar, evidentemente. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad del libro. El libro realmente recorre no solamente lugares, sino momentos, recorre la historia y dentro de cada momento, además, tiene una capacidad especial para hacerte ver qué está pasando en la habitación en la que se está creando ese juego, en la habitación en la que se está gestando, cómo se puede jugar una partida, y esto a mí me ha encantado. No sé si voy a ser capaz de expresar cuánto me ha gustado este libro, porque de verdad es una maravilla, es una joya. Y va a hacer historia además esto. Hay que destacar además una cosa muy importante. Me parece que además estamos en el sitio adecuado. Este es el Palacio de la Merced. En el Palacio de la Merced me he informado, porque yo de Córdoba no soy, pero en el Palacio de la Merced se hacen muchísimas exposiciones a nivel cultural. Todo el rato, me comentaba, se hacen muchísimo. Y me parece muy bonito que el Festival Internacional de Córdoba se haga aquí. Que un festival dedicado al juego se haga en un sitio que es símbolo de la cultura. Y creo que también un libro como este dibuja muy bien y retrata muy bien ese vínculo que hay entre el juego y la cultura. Porque el juego impacta en la cultura y además el juego bebe de la cultura. Entonces, por eso digo que no puedo más que recomendar la lectura de este libro, que además se puede leer de distintas maneras, y tú en el libro esto lo comentas. Porque, ¿cómo está organizado este libro? ¿Qué juegos hay aquí, en Un Mundo de Juegos? Bueno, hay 50 y tantos juegos, son juegos, cada vez que hablo con alguien del libro, dice, ¿por qué no has puesto este juego? ¿O por qué has puesto este otro juego que no tiene ningún interés? Es la selección que he hecho yo de los juegos desde el primer juego conocido,
el que se conoce como juego real de Ur, desde el primer juego hasta el Monopoly, que no llega hasta el Monopoly, llega hasta el Risk y el Uno, pero bueno, pequeñas trampas que uno se permite. Pero cuéntanos, ¿por qué hasta el Monopoly? ¿Por qué esa elección? Hasta el Monopoly, porque este libro pone en la portadilla, pone volumen 1. Ah. Y el volumen 2 ya está escrito. Este libro apareció primero en francés y el editor francés consideró que era mejor que explicarte esta historia en 2 volúmenes. Uno, toda la tradición de juegos hasta hace poco, y otro libro sobre los juegos de ahora mismo. Como yo participo de esta idea de que la explosión de juegos desde Catán, o desde Illuminati, o desde Cosmic, o desde Sid Sackson, o desde Diplomacy, todo ha cambiado, o desde Dungeons, todo ha cambiado, me pareció muy bien la idea. Además, este libro tiene 160 páginas, el otro tiene 210, creo, 200, sí, algo así. Con lo cual habría salido un volumen, este libro pesa 1 kilo, el otro había pesado 2,5, con lo cual había muchas razones para que fueran 2 volúmenes. El segundo volumen ya está escrito en francés, ahora mismo está en proceso de revisión en la editorial, y voy a romper una lanza por el editor que ha querido editar este libro, la editorial Sugar, que es una pequeña editorial aún, pero muy valiente, como se puede ver, y que yo creo que editará el segundo libro, especialmente si el primero va bien, o sea que ya sabéis. Eso es, a darle vida. ¿Por qué hasta el Monopoly y no por qué hasta Catán o hasta Dungeons o hasta? Porque tenía que poner un límite y me pareció que para el lector profano, si decía hasta el Monopoly, se entendía perfectamente. Y para mí, partir la historia del juego de mesa desde hace 4.500 años hasta el Monopoly y los juegos de ahora, ¿qué más da 20 o 30 años? Y esto me parece que era más reconocible para un lector no especializado en juegos de mesa. Si hubiera puesto el libro, son 3 grandes capítulos. Eso es, esa era la siguiente pregunta. Estos son algunos de... Esto era mi biblioteca antes de... una de las 3 habitaciones que tenía con juegos antes de... Una de las 3 habitaciones. Antes de... Luego me preguntas por el antes de. Eso es. Y estos son las 3 personas que he puesto bajo el patronato de las cuales está el libro. El emperador Shun, Alfonso X, dicho el sabio, y Godefroy Engelmann. Si lo que sería la 4ª sección del libro, tengo que ir al final, a que tú puedes. La 4ª sección del libro estaría dedicada a este señor, Sid Sackson. Pero poner en la portada de un libro del juego de Ur hasta Sid Sackson, claro, es anticomercial, o hasta Cosmic Encounter es anticomercial. Por lo tanto, hasta Monopoly. Aunque, repito, antes de que alguien diga, oye, que el Risk es de 40 años después de... 20 años después de Monopoly, sí. El Risk está dentro. Pero el Risk forma parte de los juegos antiguos. Yo no puedo decir, digo honestamente, que el Risk no es un juego contemporáneo como conocemos ahora los juegos. O el Uno, por ejemplo. O el Otelo, que es del 71, pero el Otelo es un juego copiado de un juego de finales del 19. Esto lo he aprendido yo leyendo. Como Justo Castigo está en un juego de 1961 como si fuera un juego que es de finales del 19. Cuando podáis echarle un vistazo al libro, efectivamente, además, divididos por colores, está la primera etapa,
en la que, como dice él, está patronato. ¿Cómo es? El patronato de esta primera parte es Shun, la segunda parte es de Alfonso X el Sabio, Alfonso X de Castilla, y la tercera parte es de Godefroy Engelmann. ¿Por qué estos tres señores? ¿Por qué estos tres señores? Eso estaba preparado. Estos tres señores porque el libro, las tres partes del libro, yo soy de Mac y no sé cómo se pone esto bien. Las tres partes del libro, gracias Felipe, la primera es de Shun, porque Shun era un emperador japonés del 2500 antes de nuestra era, al cual una leyenda le adjudica la creación del Go. Este emperador Shun, que hizo cosas muy gordas, tenía un hijo imbécil, que estaba llamado a ser el emperador de China, pero era gilipollas. Y su padre quería que entrara en razón y se inventan que este hombre hizo inventar el Go para ver si crecía la altura intelectual de su hijo. No lo consiguió. Hay otras leyendas, en el libro vienen hasta 3 leyendas. ¿Y por qué el Go? Porque esta primera parte del libro está dedicada a los que para mí son los 3 grandes juegos de la humanidad. Ahora en los podcasts, en los blogs, los 3 grandes juegos de la humanidad. Russian Railroads, Western Trail y Gloomhaven. No, los 3 grandes juegos de la humanidad son el Go, el ajedrez y los juegos de Macala. Tal cual. ¿Por qué? Innegable. Porque son unos juegos que llevan el Go 3000 años, el ajedrez 1000 en su forma actual, su forma más o menos actual, y los Mancala entre 1500 y miles de años, no sabemos, y son juegos que explican el desarrollo de la humanidad desde hace todos estos miles de años. Y porque son juegos imperecederos y siguen siendo los juegos más jugados por algo. La segunda parte del libro está dedicada a este señor que fue un rey muy desgraciado, no lo digo porque yo sea republicano, que también, sino porque tuvo una vida muy desgraciada. Le crecieron los enanos continuamente, los nobles, los reyes vecinos, o sea, murió asqueado el pobre. Pero era un rey sabio, se hizo rodear de todos los intelectuales, de los sabios de la época, y hizo escribir tratados de astronomía, de leyes, se le adjudican las cántigas de Santa María, aunque él no las escribiría, y hizo escribir el famoso libro de ajedrez, dados y tablas. O sea, la primera enciclopedia de juegos de mesa, en 1283. Pues a este hombre le dedico, esto que os digo es importante porque en el libro esto no aparece. Es verdad. Le iba a decir, ¿eh? Solamente aparecen, por eso lo explico tanto, solamente aparecen en el índice. Sí, sí. Bajo Alfonso X, llamado el Sabio, están todos los juegos hasta la primera mitad del siglo XIX. Es decir, prácticamente todos los juegos hasta la modernidad, digamos. ¿Qué es lo que cambia entonces? Cambia que este señor, Godefroy Engelmann, un litógrafo franco-alemán, que también tuvo una vida un poco desgraciada porque murió muy joven, es el hombre que ha pasado a la historia por crear, por lo menos por patentar la cromolitografía. Hasta este señor, las barajas de naipes que estaban impresas con Boj, con esos digamos, no sé cómo llamarlo, estas piezas de madera para mojar en tinta e imprimir, sí, con madera de boj. Uh-huh. Se pronuncia boj en castellano, ¿no? No lo sé. Sí, se pronuncia así, ¿no? Es que debe ser una de las 2 o 3 palabras que existen en castellano y acaban en J. Con carcaj. Bueno, y este señor, lo he puesto aquí porque creo que este señor
un poco es el paradigma de la democratización de los juegos. Esto vendrá después, vendrá con el siglo XX, con la sociedad del bienestar, con la creación de la clase media, del espacio común para las familias, los pisos con suficientes metros cuadrados, etc. Pero es a partir de este señor que uno puede tener una oca impresa en colores y las barajas impresas en colores, por lo tanto, poca broma. Y repito, esto llega hasta el Monopoly y algunos juegos alrededor de Monopoly. Al final, es verdad que muchos de los juegos que además hay aquí, que es una preciosidad, por cierto, ver todos estos juegos de madera con piezas. Es verdad que la historia cambia, ¿no? Los componentes hacen que los juegos cambien, la disponibilidad de pues esta cromolitografía, en este caso, hace que podamos imprimir y, como dices, ¿no?, democratizar. Sí que hay un cambio y además se nota también en uno de los elementos que comentas en el libro. En el libro, cada página... Menos esta, porque este capítulo es más largo, aquí. Cada página es un juego. Aparece, es que es una preciosidad. Aparece la imagen del juego, es que es muy guay. Aparece la imagen del juego, aparece parte de la historia del juego, aparece cómo se juega, en algunos además. Hay mucha información en algunos. He aprendido a jugar al Go, que es una cosa que me apetecía muchísimo. He aprendido a jugar al Go. Bueno, he aprendido cómo son las reglas del Go para jugar al Go luego. En fin. Y aquí al final hay pues una especie de leyenda en la que aparece el material. Aparece de cuántas personas, a partir de qué edad es el juego, a partir de 8 años, de 2 a 4 personas, 30 minutos de duración, el nivel de dificultad y también si te lo puedes hacer o no en casa. A mí esto me parece súper interesante, porque ahora mismo en el mundo de los juegos de mesa hay como mucho miedo por esto de ¿te lo vas a hacer en casa? Pero hombre, cómprate el juego. ¿Cómo? Entonces, sí que me gustaría saber cómo ves esto tú, ¿no? ¿Cómo ves esto de cuándo puedes coger cualquier juego, hacértelo en casa? ¿Cuándo eso es difundir la cultura? ¿Qué hay de cultura libre en todo esto? Es que estos juegos de aquí, a ver si los veo bien, esto debe ser un Nefataf, sí. Aquello es un Opatcono, esto es un Farodona, este de aquí debe ser un Barricada. Todos estos son juegos sin patente. Bueno, el Barricada aún está con patente. El Camelot aún está con patente, pero no vayáis a buscar, pero no lo encontraréis. Son juegos que, es verdad, en el libro se pone si se puede fabricar fácilmente o no, pero en los casos en que un juego como el Monopoly, uno se lo puede fabricar en casa, pero es de género tonto. Es mucho más barato y mucho mejor, a no ser que te guste trabajar en la madera, es mucho mejor ir, bajar y comprarlo en la tienda de la esquina. Evidentemente que estoy a favor de los derechos de los autores, de los creadores, solo faltaría. Pero en este caso son los juegos de toda la historia. Debo decir lo mismo del ajedrez. Te puedes construir un ajedrez, sí, pero gástate 30 o 40 euros y cómprate un buen ajedrez Taunton del 5, que es en lo que tienes que jugar. En el segundo libro esto ya no ocurre, este dato ya no se da, porque en el segundo libro lo que se defiende especialmente son los derechos y de que los juegos de mesa son un objeto cultural precisamente porque hay un creador detrás y hay que velar por sus derechos. Sobre el proceso de creación, también hablábamos de que el Otelo es una copia del Reversi, que tal juego, bueno, que el Monopoly se lo robaron a Elizabeth McGee, que, bueno, pues hay como muchas historias, ¿no?, de quién, este juego realmente de dónde viene. En el proceso de creación de juegos de mesa, leyendo el libro, sí que se aprecia esas herencias, ¿no? Y la importancia que tienen también esas herencias a la hora de analizar todas las mecánicas, de dónde viene este juego, a dónde va. ¿Cuál es ¿Tú ves un camino en el que haya muchísimas posibilidades o ya está todo dado?
No, que va. Esta mañana he jugado con Roberto Fraga un juego que no está publicado aquí, que me ha parecido, se lo he dicho, una mezcla de Estratego, del Fantasmas de Randolph y de qué otro juego me ha parecido que podía... y es un juego lingüístico, como el Scrabble. Y dices, hombre, pero esto quiere decir que ha copiado el juego. No ha copiado nada. Lo que pasa es que él conoce la tradición, claro que sí. Siempre se ha dicho que la cultura, la idea central de la cultura es que somos unos enanos a hombros de gigantes, pues en los juegos exactamente es esto. Pero es verdad que los juegos, hasta el Monopoly, los juegos en general, el 90% eran de un tipo determinado, lo que se llama juegos de enfrentamiento, con variantes, con los juegos de mancada son distintos, los juegos de alineación son distintos, pero son juegos para dos personas, evidentemente rigurosamente abstractos, y en los que la variación que había era el tipo de captura. En el libro se va viendo que la captura de sustitución que da el ajedrez, más la del salto que da el alquerque o las damas, aquí se acaba todo, pero pues no. En el Fanorona es un juego extraño de Madagascar, con una historia muy rica, muy interesante detrás. En el Fanorona hay un tipo de captura distinta, en el de Fataf hay una captura distinta, pero es que Bob Abbott, el creador de Eleusis, hizo un juego, se llama de ajedrez, que se llama Última, en la que creó un tipo de captura, que lo llama captura por coordenadas, que un tipo de captura no tiene nada que ver con ninguna de las capturas de la historia de los juegos. Pero es que un juego no es solo el sistema de capturas, un tipo de juegos. Los juegos de mayorías, los juegos de gestión, los juegos de trabajadores, todo esto son cosas de anteayer. Los poderes variables, todo esto son cosas de ayer y anteayer. El juego de rol, que para mí con el Go son los dos grandes juegos de la humanidad, después, a pesar de lo que digo aquí, las dos mejores creaciones en materia de juegos de la humanidad para mí son el Go y el juego de rol. El juego de rol tiene 50 años. El año que viene se celebra el 50 aniversario de la primera edición de Dungeons & Dragons. Esto no es nada comparado con la historia de la humanidad. Y no paramos de crear. ¿Cada año hay una idea revolucionaria? No. Pero cada 2 o 3 años hay una idea revolucionaria que rompe con todo lo anterior. También es verdad, ahora vuelvo a lo del juego de rol porque me gustan muchísimo los juegos de rol, entonces eso no lo voy a dejar escapar, pero también es verdad que has comentado que, claro, has jugado a uno de Roberto Fraga. Roberto Fraga no vale, ¿vale? Porque Roberto Fraga abre un baúl, coge unas canicas, una tela y cualquier cosa y te monta un juego en un ratito. Roberto Fraga se inventó un juego a raíz de que estaba en unas lanchas motoras, tuvo un accidente, se partió una pierna y entonces en el hospital se le ocurrió el Dr. Panic. Y señor que tiene creatividad en cualquier sitio. En el segundo volumen, en el capítulo de Fraga, solo es sobre una teoría de la inspiración. No me digas. Qué maravilla. Como viendo un vídeo de Michael Jackson se le ocurrió tal juego. Ah, sí, el de los espejos. Sí. Sí. Princesa Jean. ¿Cómo se le ocurrió el Filafilo, se llama en español? Filafilo, sí. Es que lo dicho, el caso de Roberto Fraga como autor es que es la creatividad hecha persona y es eso, es traer muchísimas ideas nuevas. Es verdad que Roberto es especial, pero Klaus Teuber es especial, Feduti es especial, Feld es especial, Konieska es especial, o sea, no solamente es Roberto Fraga. ¿Cuántos autores hemos dicho que hay y autoras en el segundo libro? ¿En el segundo libro? Con capítulo propio 70. 70. Pocos son. Son pocos. Te pones a pensar y dices, 70, a ver cómo haces esa selección. Ya llegará, ya la veremos. Ya la veremos. Has hablado de los juegos de rol y necesito más información.
soy muy, muy rolera, tengo una mochila de Dungeons and Dragons ahí que lo atestigua. Pues sí. Los juegos de rol, en los juegos de rol no gana nadie. ¿Cómo es eso que un juego no gana nadie? No ganas ni pierdes y puedes incluso dejar partida tras partida un mes después del otro. ¿Qué es un juego entonces? Hay muchas disputas sobre qué es un juego. El libro lo encomiendo a tres autores. Bueno, cito a tres autores. Uno es Philippe Delerme, un escritor que hizo un libro que se llamaría El primer sorbo de cerveza, se llama en castellano, y otras delicadezas o otras cosas extraordinarias. Y de este autor saqué esta frase: está bien la vida incondicional como en los viejos tiempos, en los juegos infantiles. Tú serás una vida inventada que contradice certezas. Hay otra cita del escritor Alberto Sánchez Piñol, que escribe literatura fantástica y también escribió la novela Victus, que es una frase que la encuentro extraordinaria. Jugábamos solo eso, pero jugábamos. Es una novela en que después de esta frase empieza una persecución y un asesinato. ¿Por qué? Porque no están jugando. Y sobre todo hay una frase que se la llama la paradoja de Rainer Knizia, que es: cuando juegas a un juego, la meta es ganar, pero lo que es importante es la meta, no la victoria. Lo importante de un juego es el juego. Lo importante de un juego son las personas. Que esto es lo que hace que, para mí, el juego de mesa sea infinitamente superior al videojuego. Porque un juego son las personas y cuando deciden jugar. Los juegos colaborativos son esto llevado al mejor extremo. Si lo importante de jugar no es ganar, ¿por qué no vamos a jugar ganando todos juntos? Que es la base del juego de rol. En el juego de rol se vive una historia, un juego de rol, lo conocéis todos mucho mejor que yo, es una obra de teatro en la que solo el director sabe qué pasa en la obra y los actores solo conocen su personaje. Y entre todos van escribiendo la nueva obra que será la que tenía escrito el director o no. O no. O no. Y con los nuevos juegos narrativos todo esto ya ha explotado. Sí, totalmente. La verdad es que sí que ha cambiado mucho, fíjate, pensando precisamente en eso, ¿no? En la evolución desde los juegos de Mancala o el Go, ¿no? Tableros, hasta ahora el juego, que el juego de rol realmente puede ser sin nada prácticamente. Una hoja de papel o no y hablar. O sea, el juego entonces está, como bien dices, ¿no? En las personas. Sí, pero es que yo aprendí a jugar a la ULE, que es el juego de Mancala que conocemos más en Occidente. ¿Sabéis? Los juegos de Mancala son un tipo de juegos. Son un tipo de juegos que se caracterizan porque las piezas, las fichas de juego pertenecen a los dos jugadores. Esto es insólito. Esto hasta el Scrabble, esto no vuelve a pasar en la historia de los juegos. Cada jugador tiene un campo, no tiene unas fichas. Y es un juego puro de cálculo. La persona que me enseñó a mí, un africano del Senegal, me dijo: ¿por qué quieres aprender? Digo: pues me gustan los juegos y quiero aprender este juego que es tan importante. ¿Tú quieres aprender para ganar? Dije: bueno, si gano mejor. Dice: ¿lo ves? Tú lo quieres ganar, no aprender a jugar. Y yo, confundido, bueno, a ver, ¿me enseñas o no? Dice: si te enseño, tú lo que querrás es ganar. Y nosotros, cuando jugamos para charlar un rato. Y no te creas que ganar es importante, porque si ganas, todo el mundo quiere jugar contigo, porque eres el mejor. Y todo el mundo quiere charlar contigo, pues si ganas, eres que tienes buena conversación. Y entonces tu vida solamente es jugar con los demás. ¿Lo ves cómo ganar los importantes? Y yo decía: ¿me enseñas o no me enseñas? Pero es verdad. Y esto, un juego simple de cálculo. En el Go, y aquí en el libro lo explico, hay una de las pocas
de las pocas novelas que me ha hecho llorar en la vida, es una novela, una casi novela, o ahora se llamaría no ficción, que es el relato de una partida de Go. Simplemente el relato de una partida de Go. Una partida que en el 38, creo, la novela se llama El maestro de Go, de Yasunari Kawabata, el premio Nobel que se suicidó. Y este hombre trabajaba para un periódico japonés. En periódicos japoneses no hay crucigramas, hay problemas de Go y problemas de Shogi. Y el señor trabajaba para un periódico japonés escribiendo sobre Go. Y él hizo el relato para este periódico japonés de una partida entre el Onimbo, el campeón actual de entonces, y un tío muy joven y muy ambicioso que quería ganarle. La partida duró meses. Y la partida es, desde luego el libro es la partida solamente, con muchos diagramas, cómo ha hecho esta jugada, por qué avanza, etc. Pero Kawabata tiene la habilidad de hacer una descripción feroz de la lucha entre lo antiguo y lo moderno, entre la tradición y lo de siempre, y la ambición, y entre ir poco a poco o ir rápido, que son el viejo maestro y el joven maestro. Gana el joven maestro, después de esto el viejo maestro muere, etc. Y todo el libro es esto. Por lo tanto, jugar no es solo jugar. Con el jugar hay mucho más en esta novela, no sé, en el maestro de Go, es toda una reflexión sobre la vida a partir de una sola partida de un juego. Y una de las cosas más interesantes también del juego es como en esta partida, ¿no? Lo que dice de una persona cómo juega, ¿no? Relativo a esto, yo siempre cuento una frase que me dijo mi hijo el primer día de colegio, de hace un par de años, que me dijo: ha entrado una chica nueva en clase. Y le dije: ¿y cómo es? Me dijo: no lo sé, todavía no he jugado con ella. Qué sabio. ¿Verdad? Sí, sí. Qué sabio. A mí me pareció muy bonito lo que dijo. Hay una cantidad de juegos muy importante descrita aquí, pero había más juegos en tu ludoteca. Estaba por aquí, ¿verdad? Sí, estaba por ahí. Hace poco salió una noticia bastante que, bueno, a la gente que además conocemos a Oriol, pues fue como wow. Oriol ha donado toda su ludoteca con ¿cuántos ejemplares? Unos 4.000. Unos 4.000. Más 3.200 libros, más 1.200 revistas. Y antes hemos bromeado y le he dicho que en el ayuntamiento va a construir, de Barcelona, va a construir un edificio solamente para albergarlo. Más o menos. Sí, no, esto es irreprochable. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una política de bibliotecas que es que muchas bibliotecas en Barcelona están tematizadas. Es decir, las bibliotecas públicas que gestiona el Ayuntamiento, que son unas cuantas, son bibliotecas generales para todos los públicos, pero además hay algunas que están tematizadas. Quiere decir que lo que pasa en las bibliotecas tiene relación con la tematización. Por ejemplo, hay una especializada en novela negra, quiere decir que tienen muchos más fondos de esto de lo que tocaría en una biblioteca general, y que hacen exposiciones continuamente sobre escritores de novela negra. Hay una dedicada al feminismo, hay una dedicada a los cómics, hay una dedicada al deporte, y en el 25 habrá una dedicada a los juegos. A partir de mi colección, y espero que haya más colecciones, de una donación que aún está en trámite, por las cosas de Palacio van despacio, pero desde luego los libros ya no están en casa, de los juegos ya no están en casa, hasta hay 3 habitaciones vacías. No volveré a llenarlo, no, en absoluto. He hecho esto, he pensado que
por razones prácticas, yo ya tengo unos años, aún me quedan años de dar guerra, pero ya tengo unos años, y lo mejor que me podría pasar fue lo que le pasó a Sid Sackson. Digo lo mejor, es una ironía, que Sid Sackson, que tenía una colección de 20.000 juegos, tuvieron que malvenderlos en una subasta para poder pagar los servicios de las enfermeras que lo cuidaban al final de su vida. Cuando todo el mundo decía, la colección Saxon no se puede perder, la colección Saxon no se puede perder, pero nadie en Estados Unidos, ni mucho de todo el mundo, quiso hacerse cargo de aquella colección. La colección de Bruce Willis, iba a decir, de Bruce Whitehill, que ahora está en la Sorbona, una colección de miles y miles de juegos, la mejor colección de juego norteamericano del siglo XX. Bruce Whitehill la vendió al Ayuntamiento de Boulogne-Billancourt por mucho dinero, y esta colección ha acabado en la Sorbona en un nuevo organismo que han creado de catalogación y de patrimonialización de los juegos de mesa. Por lo tanto, yo lo que he hecho ha sido asegurar, en la medida que puedo, eso no se puede asegurar nunca, que pronto haya en Barcelona un espacio dedicado a los juegos de mesa con sitios para jugar, sitios de exposición y con actividad científica. Pues cerramos así esta presentación del libro con el juego y la cultura y pues esa forma de exponerlo y de ponerlo en su lugar, que es además donde ha estado desde el origen de la humanidad. Exactamente. Pues, Uriol Comas, ¿quieres comentar algo más o dejamos a estas gentes que pregunten algo antes de que se nos... Sí, que pregunten. Pues, Santi Esteban. Yo siempre acabo las charlas diciendo, y jueguen más a menudo, que jugar nos hace más felices y nos hace vivir más, y yo soy el ejemplo, pero aquí mejor que no lo diga. Hola. Bueno, básicamente hablamos de juegos antiguos, pero incluyes juegos como Monopoly, 1000 kilómetros, o el Uno o el Cluedo. ¿Qué define para ti un juego moderno? Acquire, Sid Sackson. ¿Qué tiene que ver el juego para llamarlo juego moderno? El Monopoly es un juego moderno en el sentido que es el primer juego en que hay un sistema de azar que no lo define todo, pero puede definirlo bastante. A esto ahora lo llamamos azar ponderado. Es un juego en el que hay una mecánica de reabastecimiento de recursos para los jugadores. Esto ahora es una vulgaridad, pero antes del Monopoly simplemente no existía. Pero ahora los juegos tienen una componente, tienen diferentes componentes que en el Monopoly y todos estos juegos que hay hasta aquí no estaban. Que son la interacción, la riqueza de mecanismos, la narrativa, todo esto en los juegos hasta el 70, todo esto no estaba. Es verdad que el Monopoly tiene una cierta narrativa, pero una narrativa que es mentira. Por el Monopoly, además de los juegos que has citado, el Uno es un juego copiado, el Monopoly es un juego copiado, ¿cuántos has dicho? El Cluedo no es copiado, 1000 kilómetros es un juego copiado, y los juegos de ahora tienen una riqueza que hasta Cosmic Encounter, hasta Illuminati, hasta estos juegos, todo esto los juegos eran una cosa muy cerrada en ella misma. De hecho, hasta estos años, hasta Dungeons, hasta Catán, si queremos alargarlo más, un poco más, los juegos de mesa sufrieron un declive. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa eran antiguos. En el caso del Cluedo, una partida del Cluedo y otra partida del Cluedo son idénticas, prácticamente, aunque pasen cosas. Aunque haya lo que llamamos variabilidad, esté
de alguna manera asegurada, pero no es verdad, siempre es lo mismo. Si comparamos el Cluedo con el Mysterium, el Mysterium es la versión moderna del Cluedo, con el Dixit por en medio, vale, pero es la versión moderna del Cluedo. Todos estos juegos, el Risk ahora no pasaría ningún examen. Si a ti te viene alguien ahora sin existir el Risk y te propone editar el Risk, dices, vale, chaval, sigue estudiando. Y yo soy de la generación que crecimos jugando al Risk en la universidad en vez de ir a clase. Que el Risk tiene muchas cosas. Sí, el Risk tiene muchas cosas. Además tiene una historia preciosa de quién fue su autor. Pero el Risk es un juego que se acaba en el mismo. Tiras dados y solamente lo que pasa en los dados, hay algo más, ¿eh? Hay un cierto dominio territorial, pero siempre es un cierto. Lo que he dicho que lo cambia todo es Acquire. Es Acquire, es Twixt, es Eleusis y después es los juegos maravillosos de los 70. Cosmic, un juego como Cosmic, hasta Cosmic es impensable. Un juego como Cosmic en los años 20 del siglo pasado es impensable. Como es impensable Illuminati o como es impensable Civilization. Esto para mí el corte que he hecho, aunque Diplomacy es muy anterior al 1 o... Bueno, es de cuando el Risk. Quizás da tiempo a alguna pregunta más. Yo quería darte las gracias al público por estar aquí de nuevo y recordaros, que no me acordéis, que hace 18 años estuviste aquí presentando la primera edición del festival, la primera edición, ¿no? o la versión primigenia de este libro. Quería preguntarte por él y cómo hemos llegado a esto. Y he tenido muchas diferencias con ciertos recuerdos de aquel primer libro. Qué jóvenes éramos, ¿eh? He visto fotos. Tú aún tenías pelo, tú aún lo tienes. Bueno, que sirva esto para hacer un anuncio del Festival de Córdoba y de todos los festivales. Hace 20 años íbamos a Essen, se nos ponían los dientes como se nos ponían, o íbamos a Cannes, no había mucho más. Y decíamos, uy, si fuéramos capaces de hacer algo así. Y hemos sido capaces de hacer algo así. Y en buena parte, lo que ahora se llama el renacimiento de los juegos de mesa es culpa de personas como Jesús, que un día decidieron que si esto es tan bueno, ¿por qué no es bueno para todos, no solo para mí? Y dedicó su vida, porque sí, dedicó a eso. ¿Hemos hablado de Randolph? No, pero ahora voy a hablar de Randolph. No os vayáis de Córdoba sin pasar por la exposición de la Casa de la Juventud. Y además es un paseo precioso por la Córdoba Blanca, con sus calles de adoquines o de cantos. Y la exposición es una auténtica maravilla. Sencillita, pero cuando no hay presupuesto se hacen las cosas como se pueden hacer, pero es muy, muy rica. Porque Randolph, antes decía que Jesús de las personas que ha hecho cambiar no los juegos de mesa, sino la percepción social de los juegos de mesa. Randolph fue el señor, junto con Saxon y con Abbott y Olotka y los que vinieron después, que pusieron la línea de los juegos contemporáneos. Y fueron las personas que dijeron, los juegos de mesa son cultura y por lo tanto los autores, los creadores de juegos somos personas a tener en cuenta. No somos simples engranajes de una industria cualquiera. Y a tu pregunta, ayer una persona, un amigo, le dije, oye, compra este libro, ¿te interesa? No, dice, ya tengo la primera edición. Digo, si la primera edición es esta. No, la primera edición de 2004. Digo, hombre, de 2004 hasta ahora han pasado muchas cosas y es verdad que la misma idea que tenía en 2003, 2004, cuando escribí aquel libro, y la que he tenido ahora escribiendo es la misma. Es decir, al mismo tiempo, una reivindicación de los juegos de mesa como disciplina cultural y una guía
para conocer los mejores juegos de mesa. Mi idea, la conceptualización es la misma, pero entonces el libro, aparte de que del 2003 al 2023 han pasado muchísimas cosas, en términos en el mundo de los juegos de mesa, aparte de esto, también ha cambiado mucho la manera como los vemos. Y juegos que entonces eran importantes, ahora sencillamente han desaparecido. Si ahora tuviéramos el libro de entonces delante, veríamos que hay 15 juegos que sencillamente han desaparecido porque entonces me pareció que eran importantes y ahora es que sencillamente no existen porque no son importantes. Quizá me lo pareció entonces. Y además este libro, entonces era un libro, repito, la idea era similar, pero ahora es un libro con unas fotografías preciosas, la mayor parte o buena parte del Museo Suizo del Juego, que es un museo que si no conocéis deberíais, y un formato distinto, un libro, la editorial francesa que hizo primero este libro hace 2 años, decidió que tenía que ser un libro bonito. Y en términos, como le dije ayer a este amigo que me dice, no, ya tengo el otro, es que he aprovechado del otro libro un 30%. En el primer volumen. El segundo no he aprovechado nada. Todo es nuevo de trinca. El libro de entonces, como pasa tantas veces y ahora no pasará, el libro hicieron una edición de 3.000 ejemplares en catalán, 3.000 ejemplares en castellano, los vendieron muy bien y se olvidaron del libro para siempre más. No era la situación actual. Ahora este libro yo creo que quiero pensar que ha venido para quedarse. Con lo cual, el libro es el mismo, como decía mi amigo ayer. De alguna manera sí, pero sobre todo no. Y esto sería en el primer festival, ¿no? 2006. El primer festival. No, aún ni siquiera se llama festival, por entonces. El nombre festival es luego. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta más, nada más, pues nada, muchísimas gracias, Muriel. Primero por estar aquí, pero yo que además he tenido la suerte de leer este libro, muchísimas gracias por este libro. Se lo dije por WhatsApp, pero ahora se lo digo aquí, escribió un prefacio precioso. Muchas gracias.